Vamos a hablar ahora de unas sentencias por usura tras el nuevo criterio del Tribunal Supremo. Para ello está aquí con nosotros Carlos Alonso Yeke. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Recibíamos esta nota de prensa de este gabinete de Alonso Yeke Abogados y bueno, cada día nos sorprendemos más, ¿no? A causa de estas sentencias en la que declara la nulidad de una tarjeta emitida en el año 2012, que ya hace un tiempecito, por Citibank, por usuraria y por ser absolutamente ilegible. Claro, efectivamente, es que nos estamos encontrando ya no solamente, yo creo que ya a estas alturas casi todos hemos oído alguna vez lo de las declaraciones, lo que es la usura. Ya no solamente es el tipo de interés excesivamente alto para el normal del dinero que nos dice el Tribunal Supremo, como dice la ley de Azcárate de 1908, que ya ha establecido el Tribunal Supremo por lo menos un criterio claro de cuándo debemos considerar que hay usura. Entonces ha establecido para los créditos de antes de 2010 que los préstamos que estén por encima, las tarjetas que estén por encima del 25,15 son usurarias. Pero además las audiencias y los juzgados están declarando la nulidad. Nosotros lo llevamos pidiendo desde el principio de las reclamaciones, hace ya bastantes años, es que no superan el control de incorporación y transparencia, que es el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, que si el cliente no entiende el contrato es nulo. ¿Vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, nos hemos encontrado con una disparidad de criterios en las audiencias provinciales, que unas decían que era 2 puntos por encima del tipo medio, el 30% por encima del tipo medio. Bueno, ya ha establecido un criterio el Tribunal Supremo, pero se ha abierto el abanico a reclamar prácticamente la nulidad de todas las tarjetas, porque todas tienen, o la gran mayoría tienen, o cláusulas de anatocismo, es decir, no te informan de que cuando aplazas normalmente la técnica de venta, para que la entiendan, es muy sencillo. Te dicen, te ofrecemos una tarjeta sin comisiones y con pago a final de mes sin ningún tipo de gasto, ¿vale? Fantástico. Lo siguiente es que te dicen, bueno, en caso, y puedes aplazar los pagos de la tarjeta, ¿vale? Muy bien, se puede aplazar. Uno piensa que está aplazando como un préstamo normal. Pues no es así, porque te están aplicando unas fórmulas de cálculo súper complejas que capitalizan los intereses, te establecen una cuota que no llega a cubrir los intereses del mes, que a su vez se van aumentando el capital. Ya le digo que es bastante compleja. ¿Qué están haciendo los tribunales? Declarar estos contratos nulos por usurarios. Yo hace poco, además que son muchísimos los casos, estos dos eran los últimos y quisimos compartirlos porque, bueno, tenemos la tranquilidad de que nuestra audiencia provincial, o sea, ya no solamente el Supremo, es que además, ya le digo, continuamente estamos recibiendo sentencias. Con posterioridad a la nota de prensa hemos recibido más sentencias. Nuestra audiencia en Cádiz, con sede en Ceuta, la audiencia provincial de Cádiz con la sección sexta de Ceuta, pues está siguiendo el criterio del Tribunal Supremo. No hay ninguna sorpresa, sigue declarando nulas las tarjetas y los juzgados siguen declarando la nulidad tanto por usura como por no ser claros, para que lo entendamos todos. Entonces yo le digo, es que esto es continuo. Pero claro, a lo mejor la persona que no denuncia un caso como los que nos cuenta, dice, no, es que yo he firmado un contrato, la culpa es mía por no haber leído ese contrato. Eso es muy habitual, o sea, eso siempre llega al banco, además es la excusa del banco. Oiga, es que usted firmó. Digo, no, mire, la culpa es del banco, de la entidad financiera, porque es el que por ley está obligado, entre otras cosas, a lealtad, a tener la lealtad con su cliente y además de informar con detalle de todas las consecuencias de ese contrato. O sea, mire, por ejemplo, un caso que gané y que encima tuvieron la desfachatez de recurrir, que vamos, que eso está claro que se va a ganar en segunda instancia.
tenía un vencimiento lo acabo de revisar esta mañana, 81 años, 9.000 euros de saldo, habiéndole rebajado ya, aplicando las cláusulas nuevas, porque además llega el banco y unilateralmente cambia las condiciones, han puesto unas más beneficiosas para el cliente, pero no porque le haga el favor al cliente, sino simplemente para intentar evitar que los juzgados los declaren nulos los contratos. Lo que pasa es que, por mucho que te bajen el tipo de interés, lo que cuenta es el contrato que se firma en su momento. Entonces, en estos casos, bueno, es verdad, yo firmé, sí, pero usted me dijo que con esta fórmula de pago la deuda iba a ser perpetua. ¿A que no? Claro, es que si no, es que es como decía yo en el recurso, digo, vamos a ver, y en la demanda de este señor, y digo, es que ninguna persona sensata hubiese firmado un contrato así. A mí no me han informado de que va a tener un vencimiento de 50 años, o sea, no, estamos hablando de 81 años, con un tipo de interés calculado al 20%, pero es que en el contrato se firmó al 27, a más del 27%. Entonces, que estamos hablando de 100 años para pagar un préstamo. Claro, es que hemos leído que en el despacho, en Alonso y Eque, habían recibido un cuadro de amortización de préstamo de un cliente del despacho. Tendría que vivir 140 años, sí, hombre. Ese es otro. O sea, es que, ya le digo, en todos los casos ya incluso hemos desarrollado un simulador donde, por ejemplo, esta mañana una tarjeta que parecía sencillita, 1.200 euros. Me dice, bueno, 1.200 euros. Bueno, pues para pagar esos 1.200 euros vas a tardar en pagarlos 7 años, 1.200 euros y vas a tardar 7 años. Y vas a pagar el 40% de intereses. Es que eso tampoco se lo han explicado al cliente. Entonces, vencimientos a 50, 80 años, son muchísimos, ¿sabes? Y no solamente de una entidad, es que ya es una práctica generalizada. Mire, es que, por ejemplo, hemos estado ganando casos de tarjetas Citibank, de algunas de principios del 2000, otras de antes del 2010, con el sistema de amortización al 1% y como le decía, 80 años de amortización. Pues imagínense, las actuales las están haciendo al 0,5. ¿Qué quiere decir? Si el sistema de amortización es de la mitad, el tiempo es el doble. 170 años en pagar una tarjeta, ¿estamos locos? Es que esto es una barbaridad, ya le digo, si es que, vamos a ver, no es que nadie se sienta, no sé, frustrado, de que se sienta mal, no, es que esto es una argucia de las entidades financieras, de los bancos y bueno, de los prestamistas, para engañar al cliente. Es que es que ninguna persona que esté en sus cabales va a firmar una tarjeta, va a hacer gastos con una tarjeta para pagarlo en... ¿Cuántos 140 años tiene que vivir este hombre? Y si lo hubiesen aplicado las condiciones que firmó en su momento, a lo mejor pues hubiese tenido que vivir 200 años. Pero esto es que vamos, es que parece de broma. Uno a veces se ríe por no llorar. Por no llorar. Hay clientes que van a recuperar más de 13.000 euros en un caso, y en otro el prestamista cancelará 10.000 euros de deuda, pero además el cliente va a recuperar 9.000 en efectivo. Sí, efectivamente. ¿Cómo se han desarrollado estos dos casos? Bueno, al final es que la ley de Azcárate lo que establece es una ley, además con muy pocos artículos, y de 1908 y no se ha tocado a día de hoy. Establece, en definitiva, el resumen es que la sanción al prestamista usurero es que pierde el derecho a cobrar los intereses. Entonces, claro, si pedimos un extracto de todos los movimientos durante los últimos 5, 10, 15 o 20 años, sumamos cuánto ha pagado el cliente y cuánto ha gastado. Sale a favor del cliente, pues listo. Entonces, ¿qué ocurre en muchos casos? Es que la casuística es muy, muy particular, cada caso es diferente. En este caso, uno había terminado ya de pagar había terminado de pagar porque hizo una disposición, pagó el saldo en efectivo que quedaban. Y en el otro caso, pues todavía estaba la tarjeta viva normal. Entonces, en un caso le tienen que devolver todos los intereses que pagó y en el otro caso le cancelan la totalidad de la deuda que tenía y encima, por los cálculos, salen a devolver esos 9.000 y pico. Pero es que hemos tenido casos
entre devolución y cancelación de deuda de más de 50.000 euros. Pero un señor normal, con un salario normal y haciendo un uso tampoco normal, normal, lo que usamos todos los mortales todos los meses, vamos, que no era ningún disparate de que hicieran grandes disposiciones, ¿no? Con pequeñas compras de 50, 100 euros y cosas así. Bueno, pues no sé si eran 53.000 entre una cosa y la otra. Y como esos tenemos muchísimos. Otra que incluso presentamos la ejecución provisional y pues también 4 o 5.000 y cancelando la deuda. O sea, ya le digo, es que ya gracias a Dios hemos perdido la cuenta, hemos ganado muchísimos casos, ya es que además llevamos bastantes años con esto y sobre todo lo importante es que ya no solamente es que están declarando nulos por el tipo de interés que es muy alto, sino por la fórmula de pago, por las comisiones. Yo tengo un señor que me ha venido, encima que te vienen las cosas mal, y tiene por reclamaciones de posiciones deudoras, pues te cobran, encima que no puedes pagar, pues te cobran a lo mejor 35 euros cada vez que te retrasas en el pago, y además esos 35 euros se convierten en deuda. O sea que encima que pagas tarde, debes más dinero y eso a su vez genera más intereses. Ya le digo que es bastante rebuscado y por eso se están declarando la nulidad de las tarjetas. Yo he llegado a encontrarme con una situación de una pequeña financiera que quebró. ¿Sabe? Se dedicaba a los préstamos, pues no sé si era de Lituania o de por ahí, y aplicaba intereses del 9.000, creo que el récord está en 9.700%. No me lo puedo anual, creer. 9.700% anual. Anual. Y tan tranquilo, o sea, un mes te presto 1.000, el mes que viene me debes 1.500. Y así, pues, indefinidamente. Si alguien se está viendo reflejado en lo que nos está comentando, está en casa y está, pues, esto haciéndole pensar y haciéndole reflexionar, donde antes no había prestado ninguna atención, ¿qué debe hacer? ¿Qué consejo se le puede dar? Pues lo primero que tiene que hacer es pedir el contrato. Pedir el contrato original. Y mire, es una fórmula mágica. Si el contrato tiene cualquier bicho, como yo le digo, se van a negar a entregarlo. Ajá. Van a dar excusa, van a poner excusa de que no lo encontramos, que no. ¿Cómo que no va a encontrar el contrato? Vamos, esto es imposible. O sea, una entidad financiera sabe dónde está el contrato. De hecho, muchas veces, muchísimas, tenemos que ir incluso a juicio, a unos procedimientos que existen especialmente para ellos, para pedir la documentación porque se niegan, porque saben que, claro, inmediatamente cualquier abogado que esté especializado va a encontrar una o un montón de cláusulas abusivas o incluso la nulidad del contrato. Uh-huh. Entonces, lo primero es el contrato. Después, ver el tipo de interés, no el que aplican ahora, si tiene algún recibo antiguo, mirar el tipo de interés. Si es anterior a 2010, por encima del 25 ya es nulo automático. Vamos, eso no hay ni que darle más vueltas. O sea, 25,15 antes de junio del 2010... es nulo por usurario. Y el tamaño de la letra. Nosotros hemos ganado también procedimientos muchos, porque la letra era ilegible. O sea, y de verdad que era ilegible. Sí, yo me ponía con el Acrobat, lo ponía, lo ampliaba a tope y digo, nada, es que borroso. no puedo, imposible. No lo podía leer. De hecho, el primer caso que gané, hace ya un montón de años, era así. Era usurario, no se podía leer, vamos, tenía el lote completo. Y era de Citibank. Entonces, con esos parámetros ya directamente ya es un indicio más que suficiente para ver que tiene algún tipo de... Además, es que, ya le digo, es que son todas. Si no tiene la nulidad completa, tiene alguna cláusula abusiva. El volumen de estas denuncias, podríamos decir, hace que ya uno se tenga que especializar en este tipo de casos, ¿no? Claro, nosotros es que prácticamente... Nosotros llevamos más de 10 años, empezamos con el tema de las preferentes, que muchos se acordarán, y desde entonces nos hemos dedicado prácticamente en exclusiva al tema de reclamaciones contra los bancos, porque es que no dejan de sorprender, contra bancos y financieras. Es que, de verdad, no dejan de sorprender, o sea, esto es continuamente, cuando no es una cosa, es otra, y efectivamente tienes que estar súper especializado porque, ya le digo, además, bueno, naturalmente cuando empezamos a los bancos les pilló de sopetón. Cuando empezamos ahora están un poco más prevenidos, claro, ¿no? Ahora están bastante más prevenidos. Lo que pasa es que uno ya es perro viejo y se las sabe todas. Pero vamos, uno se va dando cuenta
ya los ve venir. Dice, bueno, ahora van a empezar a hacer tal estrategia, no entrega la documentación, que se me ha perdido, que no sé cuánto. Bueno, entonces nosotros ya sabemos aconsejar al cliente cuál es el siguiente paso y tal, pero efectivamente hay que estar muy, muy, muy especializado, porque sí, es que, si me permite, hay, por ejemplo, hay bases de datos jurídicas que tienen un modelo sencillito de reclamaciones muy básicas contra las financieras. Hay, hay algunos profesionales que pleitean usando ese tipo de pero en cuanto hay alguna excepción procesal, algo complejo, se quedan fuera de juego. Entonces yo, sinceramente, por ejemplo, penal no toco. Pues muy sencillo, es que hoy en día en el mundo del derecho hay que estar hiperespecializado. Hoy en día ya lo del despacho generalista, ya eso pasó a la historia. Más en esta sociedad y más con este gobierno, que es que dicta una ley nueva. Es que todas las semanas hay una ley nueva. O sea, o te centras en una materia o nada. Y nosotros, por ejemplo, solamente tocamos civil. Esto forma parte del derecho civil. Realmente esto es derecho de los consumidores y usuarios y derecho de los contratos en general. Entonces esto es derecho civil. Y efectivamente hay que estar muy especializado. Nosotros hace no mucho gané un caso, una declaración de nulidad, que cuando ya llegue la sentencia definitiva ya les mandaré nota de prensa, porque es un asunto realmente interesante, donde me plantearon 4 excepciones procesales, o sea, que los pelearon fuerte. De hecho, quien llevaba la dirección técnica era una multinacional, y firmaba la contestación a la demanda la directora del área de procesal. O sea, se defendió bien. Lo que pasa que yo, como lo que digo, por experiencia ya sabía por dónde iba a venir, y ya antes de interponer la demanda tenía preparada la contestación a esas excepciones procesales. O sea, que se defienden. Ahora mismo sí se defienden fuerte, no es como antes. ¿El perfil del cliente es muy variado o hay un perfil muy concreto? Variado. Todo el mundo. Todo el mundo. O sea, yo esta mañana, es que, vamos, le voy a decir, es que a mí me han metido tarjetas así. Claro, pues sí, de hace unos cuantos años, cuando yo no sabía ni siquiera que era esto porque es que, claro, es que antiguamente no se daban estos temas de usura. A mí me han vendido tarjetas con estas condiciones, y de las cuales desconocía totalmente. Ya le digo, es que cualquiera, yo, mire, así a modo de anécdota, viene un amigo al despacho y le digo, me juego contigo una cena que si abres la cartera te encuentro una tarjeta con algún de estos usurarios. Anda ya, venga, pum, pues ahí la llevas. Sí, efectivamente. Todos tenemos una, ¿no? Todos tenemos una. Ajá. Bueno, pues con esta anécdota, para que nos dé que pensar y para tener mucho cuidado, ya no solo con lo que firmamos, sino con controlar precisamente eso que hemos firmado, que no se convierta en lo que nos está hablando, en ser usuraria, y además en algunas ocasiones incluso el contrato ilegible. Carlos Alonso Yeque, ¿quieres añadir alguna cosa más? Nada, que esto, por desgracia, sinceramente, yo se lo digo a todos los clientes, que no se sientan mal ni se sientan menos porque le hayan engañado. Es que, entre otras cosas, la entidad financiera, por mucho que el empleado del banco tal creas que es tu amigo, él está sirviendo al banco, es tu enemigo. Entonces, ellos son especialistas, precisamente las entidades financieras, en no darte toda la información. Entonces, que se informen, sobre todo que se informen. Y siempre una segunda opinión no viene mal. Efectivamente. Muchísimas gracias, Carlos Alonso Yeque, de Asesorías y Abogados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y le llamaremos en otras ocasiones para que nos siga contando. A su disposición. Muchas gracias.